El podcast quincenal de Pobremundo.com. Un recorrido por los libros del ayer y de hoy. ¿Qué tal? Es un gusto reencontrarnos en este nuevo podcast de Pobremundo.com. Hoy tenemos varios títulos que han llegado a nuestra mesa de trabajo y 3 lecturas que queremos compartir con todos ustedes. Mesa de novedades. Títulos publicados recientemente que nos acercan editoriales y distribuidoras. De Editorial Gallonero, Adulterio, de Andrzej Dewes. El leitmotiv de la presente recopilación de relatos son las relaciones difíciles y los momentos clave de la vida que nos ayudan a comprendernos. El autor teje con verdadera maestría una serie de parábolas en las que, por un lado, explora la juventud y, por otro, muestra una galería de adultos que intentan enfrentarse a sus debilidades. Adulterio, el relato más largo de la recopilación, fue llevado a la gran pantalla por Jan Carran con el título Ya no somos dos. Andrzej Dewes nació en Luisiana en 1936 y murió en Massachusetts en 1999. Es uno de los narradores norteamericanos más refinados del siglo XX y maestro indiscutible de relato corto. Ingresá a nuestro sitio web www.pobremundo.com. De Nocturna Ediciones, La habitación enorme, de Edward Cummings. La habitación enorme es uno de los clásicos norteamericanos que surgieron a raíz de la Primera Guerra Mundial, en el mismo grupo que engloba Adiós a las armas, de Hemingway, y Tres soldados, de Dos Pasos. A través de sus vivencias en Francia como conductor de ambulancias, Cummings novela sus recuerdos cuando por error acabó arrestado y enviado a prisión. Y de ese trauma nació una obra única sobre la opresión y el confinamiento, narrada con la potencia lingüística que caracteriza el estilo de Cummings, en una celebración de la libertad personal que contrasta de un modo brillante con la inhumanidad de la guerra. E. Cummings nació en Massachusetts en 1894 y estudió en Harvard, en cuyas revistas literarias publicó sus primeros versos. Aunque también era pintor, en su trayectoria resalta sobre todo su papel literario. Autor de más de una decena de poemarios en los que desafiaba los convencionalismos del lenguaje, lo que le granjeó tanto críticas como admiración. Cummings cultivó además los géneros del teatro y la narrativa, donde destaca su novela La habitación enorme. En 1962 falleció en Madison y hoy se lo considera uno de los poetas norteamericanos más importantes del siglo XX. Los libros del pobre mundo. Lecturas destacadas que merecen el análisis y el comentario. Seguinos en Instagram y Facebook como @pobremundo. Hoy vamos a comenzar hablando de un libro de un autor en especial que no está dentro de mis preferidos, para ser sincero, y es más, diría que he leído muy poco de él, a pesar de su prolífica obra con decenas y decenas de novelas. Me refiero al autor norteamericano, al escritor norteamericano Stephen King y su última novela, Elevación. Este libro es una excepción dentro de los escritos de King, porque nos referimos a una novela breve. Ustedes saben que en general es un autor que le gusta acumular páginas, y se trata fundamentalmente, vuelve a Castle Rock y su personaje, Scott Carey, sufre un fenómeno extraño, y es que cada vez que se pesa pierde significativamente peso sin perder la complexión física. Esto significa que puede pesarse con ropa, sin ella, con pesos en los bolsillos o no, pero día a día va perdiendo peso, y él sabe que llegará el momento donde le evitará de alguna forma cuando pierda absolutamente el peso de su cuerpo. Como no está dispuesto a ser sometido a pruebas y experimentos, confía este secreto a un amigo, el Dr. Ellis, que a pesar de su insistencia de que vaya a tratar con un médico su situación, él se niega, y poco a poco lo va convenciendo al médico, viendo que es tan insólito y tan extraño lo que le sucede que no vale la pena ningún tipo de análisis. La novela es bastante sencilla, corre por un camino lineal, y en el medio aparece esto que
es como políticamente correcto, que es hablar de los derechos y aludir al conservadurismo de la sociedad norteamericana después de la elección de Trump. Entonces aparecen una pareja casada de lesbianas, en el cual, bueno, son rechazadas por parte del pueblo, y Carey de alguna manera logra, a través de una carrera, bueno, como reivindicarlas, y que ese comercio que habían puesto, que es un restaurante y que no concurría nadie, poco a poco en el pueblo comiencen a ir y entablan una amistad hasta sus últimas horas. La recomiendo como una novela bastante lineal para quienes quieran entretenerse sin tener que contar con un libro más denso y que indague de otra manera en el lenguaje o en las historias. Y diría que está dentro de las obras de Stephen King que seguramente no van a ser recordadas, pero que puede ser una lectura entretenida y dinámica para estos días que nos tocan vivir de semiencierro. Estás escuchando el podcast de Pobre Mundo, Mesa de Novedades. En este caso tenemos dos títulos de Byung-Chul Han. El primero de ellos, La Sociedad del Cansancio, de Editorial Herder. En este ensayo, Han expone una de sus tesis principales. La sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio. Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, hay una época bacterial que toca su fin con la invención del antibiótico. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, sino estados patológicos que siguen a su vez una dialéctica, pero no una dialéctica de la negatividad, sino de la positividad, hasta el punto de que cabría atribuirles un exceso de esta última. El siguiente título pertenece a la editorial Caja Negra, Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente. En su libro Shanzai, Han examinaba las nociones de original y de copia en China y Occidente en un contrapunto que exhibía estructuras de pensamiento radicalmente diferentes. Profundizando el alcance de esa tarea comparativa, en este volumen se aborda un contraste anterior y más fundamental. Mientras que en Occidente el pensamiento está siempre dominado por la figura del ser y de la esencia, Han descubre núcleos de pensamiento esencialista aún en los intentos más sostenidos por dejar atrás la metafísica, como es el caso de Heidegger, Deleuze o Derrida. En el lejano oriente es la ausencia la que prima. Byung-Chul Han nació en Seúl en 1959. Es un reconocido filósofo y teórico cultural radicado en Alemania. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Actualmente es profesor en la Universidad de Artes de Berlín. Entre sus libros más conocidos está La Sociedad del Cansancio, El aroma del tiempo, Psicopolítica, La Sociedad de la Transparencia y La agonía de Eros. Los libros del pobre mundo. El segundo libro que vamos a comentar es de un escritor que he leído un poco más, pero que tampoco se encuentra dentro del grupo selecto de escritores que uno elegiría de forma constante, a pesar de reconocerlo como un buen escritor. Sus novelas, o las que he leído, nunca me resultaron de una atracción excluyente. Me refiero a Alessandro Barico, el escritor italiano, que cuenta entre sus obras más conocidas con Seda, City, Océano Mar, La esposa joven. Sin embargo, este libro que voy a comentar hoy, Una cierta idea del mundo, me parece un libro exquisito. Lo digo porque Barico dice en varias partes de este libro de que
los guionistas en general son gente que no escriben bien, pero que leen muy bien. Y a mí me sucede algo similar con él, sin caer, obviamente, en lo despectivo de no creer que escribe bien, porque creo que sí lo hace. Me parece un lector muy audaz, un lector muy interesante, y que sus recomendaciones siempre provocan el interés, al menos en mí, de lecturas. Este libro, y además me gusta el título, una cierta idea del mundo que nace a partir de la lectura de los libros que admiramos. Barico lo escribe diciendo que se mudó de ciudad y que entonces va a escribir todos los domingos en un diario, en su columna, cuáles son los mejores libros que leyó en los últimos 10 años, dejando claro que buena parte de su biblioteca había quedado en la ciudad precisamente que había dejado atrás hacía ya una década. Y pasa por muy diferentes escritores y por muy diferentes visiones, desde la relectura del Gato Pardo, el Diccionario del Diablo, lo que es la biografía de Andrea Agassi, la historia de Herodoto, la autobiografía de Charles Darwin, Klaus y Lucas, que tuvimos en el anterior podcast comentándolo aquí. Desciende Moisés con una frase que me parece genial en el inicio, y es que todos los años uno se tiene que dar el lujo de la relectura de Faulkner, de un Faulkner o de un Shakespeare, dice él, de Javier Cercas, o algo que parece bastante raro, una afirmación que dice que él no encuentra en Dickens ninguna obra maestra, pero que es un escritor al cual lee con mucha pasión, repitiendo una vez más que no encuentra en él ninguna obra que trascienda realmente. Digamos que nos vamos a encontrar con no menos de 45 libros con recomendaciones muy heterogéneos de fútbol, autobiografías, libros de biología. Sin embargo, a mí me gustaría leerles algo que él escribe cuando analiza la obra de Fred Vargas y dice: la novela negra no me vuelve loco, odio el thriller. Lo digo tranquilamente sin ningún tipo de orgullo, simplemente no es para mí. Me produce malestar físico el hecho muy apreciado por tantos otros de tener que devorar un libro para saber cómo termina. Ya el hecho de que un libro termine lo encuentro poco elegante. Imagínate si me puede gustar estar ahí sufriendo la tortura de uno que necesita 500 páginas para decirme quién mató al cura. Dice más adelante: yo más bien pienso que la razón por la que uno sigue leyendo cuando tiene un libro entre manos no debería ser que quiere llegar a ningún lugar, sino que quiere permanecer donde se está. No leí El guardián entre el centeno o 100 años de soledad para saber cómo terminaban. Me apetecía quedarme el mayor tiempo posible en esa luz o levedad o precisión o locura. La escritura es un paisaje, no termina en ninguna parte, está ahí y punto. Más adelante dice: la trama en un buen libro es eso, el balanceo de la butaca. Y es también el viento que dibuja la hierba de ese campo, el paso de las nubes que sanamente cala sombras pasajeras en los colores. Tal vez el vuelo de un pájaro y en algunos casos el ruido de un tren que pasa a lo lejos. La trama es lo que se mueve en el paisaje de la escritura, dándole vida. En el encresparse del agua, tan importante que de modo impreciso lo llaman mar. A mí me parece extraordinaria esta definición porque también encuentro en Barico, como Barico, cierto rechazo al thriller, cierto rechazo a esa novela casi con lenguaje cinematográfico. Y me parece que el libro que más me atrae es aquel que indaga en el lenguaje y que quizás no tengo, como dice él más adelante, que prefiere un Simenón, que de la primera página ya sabemos quién es el que mató al cura, pero que en el fondo queremos conocerlo a través de su psicología. Este libro, vuelvo a decir, una cierta idea del mundo, es absolutamente recomendable para aquellos que quieren también una guía de lecturas que les puede parecer incluso hasta cuestionable desde el punto de vista del gusto, pero que siempre es interesante desde el diálogo con un escritor absolutamente inteligente a la hora de leer. Envíanos tu comentario por WhatsApp 094-090-711. Mesa de novedades. Títulos publicados recientemente que nos acercan editoriales y distribuidoras. De editorial Spop, La plaga de los cómics. Cuando los tebeos eran
peligrosos, de David Haiduk. Durante los años transcurridos entre el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de la televisión como principal medio de masas, el entretenimiento más popular entre los jóvenes de Estados Unidos fue el cómic. Tan popular que llegó a provocar la alarma y un verdadero pánico entre los guardianes de la moral y las buenas costumbres. Se llevaron a cabo quemas públicas de tebeos por todo el país. Varias ciudades votaron su prohibición. El Congreso intervino y celebró vistas que prácticamente destruyeron las carreras de cientos de dibujantes, guionistas y editores. Creados por jóvenes marginados de barrios humildes, los tebeos chabacanos, desvergonzados y a menudo escandalosos conquistaron de inmediato a los niños y adolescentes y sirvieron a sus autores como lienzo sobre el que expresar sus ambiciones, abordando sin ambages temas como la criminalidad, el sexo, la codicia y la miseria, con creatividad, irreverencia y suspicacia frente a la autoridad. David Haiduk explora las raíces y consecuencias de aquella controversia que, a pesar de haber copado en sus días las primeras planas de los periódicos, es, en palabras del propio autor, un capítulo prácticamente olvidado en la historia de las guerras culturales, que choca con ideas que hoy damos por sentadas sobre la evolución de la cultura popular, entre ellas el nacimiento de la sensibilidad de posguerra, una sensibilidad hosca y descreída, resignada a la violencia y obsesionada con el sexo, recelosa de la autoridad y anclada en la inmadurez de la juventud que suele asumirse como consecuencia del rock and roll. Mesa de novedades. De Ediciones Godot, Mi abandono, de Peter Rock. Un padre vive con su hija en las profundidades de un bosque en las afueras de la ciudad. Ellos saben cómo caminar por el bosque sin dejar rastros, cómo bañarse y alimentarse sin que nadie pueda saber que están ahí. Conocen las plantas que lo rodean, las venenosas y las nutritivas. También entienden las rutinas de los animales que ven pasar. Una tarde, un descuido los torna visibles para un corredor que estaba ejercitándose. ¿Por qué viven ahí? ¿Quiénes son? La maquinaria estatal intercede y se pone en acción. Algo se rompe, todo cambia. Una novela que habla sobre el vínculo entre padre e hija, los modelos de aprendizaje, las libertades personales y el choque con el Estado. En pocas páginas, esta novela, tan atrapante como profunda, logra distintos niveles de lectura, con cada lector o lectora una interpretación distinta. Peter Rock actualmente vive en Portland, Oregon. Mi abandono, publicado en 2009, tuvo su adaptación al cine en el 2018 con Leave No Trace, dirigida por Deborah Granick. Es el primer título de su obra que se traduce al español. Ingresa a nuestro sitio web www.pobremundo.com. San Soleil Ediciones, El patriarcado del osito Teddy, de Donna Haraway. Donna Haraway, referente fundamental de los estudios culturales y de género, nos invita a recorrer los oscuros pasajes que dieron forma a una de las instituciones más emblemáticas de los Estados Unidos. Con una precisión casi arqueológica, la escritora y pensadora da voz a todos aquellos que fueron silenciados y desprestigiados en el proceso de consagración del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Revela de este modo una historia interesada de la naturaleza en la que la masculinidad blanca y capitalista trata de afirmar su hegemonía sobre los discursos disidentes de feministas, socialistas e inmigrantes que ponían en peligro, allá por los inicios del siglo XX, la frágil constitución de la virilidad occidental. Donna Haraway es doctora en biología y profesora emérita de los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas de la Universidad de California, Santa Cruz. Los libros del pobre mundo. Lecturas destacadas que merecen el análisis y el comentario. Por último, vamos a hablar de un escritor que no había leído hasta el momento y de un libro llamado Epígrafe, de Gordon Lish. Confieso que lo conocía más que por su historia como editor de los libros de Carver y especialmente de Que hablamos cuando hablamos de amor, que luego se restableció bajo el título de Principiantes y que, bueno, uno agradece. Quizás la intervención de Lish en el estilo que marca, bueno, toda una generación a partir de minimalismo de Carver, ¿no? En ese sentido, y con ese atractivo,
me acerqué sin duda a la obra de este escritor norteamericano. La obra se compone fundamentalmente de cartas que envía el personaje llamado también Gordo Lich, como su autor, por la aflicción que le causó la muerte de Bárbara, su esposa. Estas cartas van dirigidas en general a congregaciones religiosas y personas que mantuvieron un trato con su mujer, pero lo que parece comenzar a ser envíos de agradecimiento y de gratitud a personas misericordiosas, como dice el autor, termina siendo un delirio de cartas y de situaciones en las cuales vamos descubriendo algunas cuestiones de la vida pasada de ese personaje que termina por afectar no solo su coherencia con respecto a lo que dicen las líneas que envía, con lo que ha sido su vida en sí. Sin embargo, la prosa que exhibe el viudo no parece fruto de la obsesión por la pérdida de su mujer, sino por el desprecio a la vida por su ausencia. Recluido en su habitación, en ese espacio hogareño, se encarga de repetir una y otra vez situaciones a los diferentes destinatarios que vamos descubriendo paso a paso, pero de forma puntillosa en algunos casos. Una actitud bastante forzada, excéntrica, resulta ser patética la mayoría de las veces, ¿no? Según sea el destinatario, como maneja diferentes registros, nunca hay una explicación de los hechos que narra, aunque sí frecuentemente se amolda a la religión y al erotismo. Lo cierto, el lector nunca puede estar seguro si se trata de un alarde de autocompasión o de una impostación. Epígrafe parece una novela que termina por ser una liturgia del dolor. Un escritor, por cierto, muy recomendable, que cuesta leer, que trabajosamente tenemos que ir deshilachando cuál es el registro que intenta imponerle el autor a su personaje. El podcast quincenal de Pobremundo.com, un recorrido por los libros del ayer y de hoy. Una vez más, les agradecemos habernos acompañado en este nuevo podcast que realizó Pobremundo.com, y en breve estaremos realizando un especial sobre un escritor uruguayo que en este año 2020 cumpliría su centenario. Hasta entonces.